A pesar de que no planeo que esta clase sea tan larga, yo siento que lo que puede alargarlo son las cuentas que pueden llegar a aparecer, porque hoy vamos a ver en particular dos ejemplos que requieren hacer cuentitas. No son cuentitas tan mortales, pero pues, igual quiero hacerlas para que vean cómo es que funcionan los conceptos de derivada direccional y de derivada parcial. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos? Hoy también les traigo varios ejemplos geométricos bonitos con GeoGebra, ¿no? Vamos a empezar primero definiendo qué es una superficie. Ayer vimos que pues, una curva es un objeto matemático muy complejo. Realmente a esas alturas es muy difícil definir qué es una curva, pero vimos que para nuestros fines, para fines prácticos, pues podíamos de imaginarnos una curva como una función que va de R a Rn. Nosotros vamos a entender curva por eso, ¿no? Análogamente, el concepto de superficie igual es muy, muy complejo porque pues hay cosas que se podrían imaginar que son superficie, pero que no lo son, y también hay cosas que parecen superficie, pero no lo son. Un ejemplo son los fractales en tres dimensiones, como la esponja de Merch, pues realmente son superficies, ¿no? O sea, se pueden definir como superficies, cumplen ciertas propiedades de las superficies, pero realmente pues nadie les llama superficie, todos les llaman fractales. Entonces, ¿qué es una superficie para fines prácticos, para nuestros fines prácticos? Por ahora, superficie es la gráfica de una cierta función. Y claro, ¿qué tipo de funciones, no? Gráfica de f, bueno, pues van a ser funciones que van de Rn a R. Para nosotros eso va a ser una superficie. Para evitarnos los problemas de si está bien definida la superficie o si a lo mejor es 100% continua o su medida es alguna cosa, para nosotros las superficies van a ser gráficas de funciones que van de Rn a R. Observen que lo único que hice fue cambiar la posición de n, porque ayer que estábamos viendo curvas, eran las gráficas de funciones, pero eran de R a Rn. La n estaba del otro lado de la flechita, y ahorita la n está antes de la flechita. ¿Ok? Entonces, de hecho, esos son los dos tipos de funciones importantes en cálculo 3 y cálculo 4. Son las funciones que más van a estudiar, de R a Rn y de Rn a R. Y entonces definimos una superficie como una gráfica de una función de Rn a R. ¿Ok? Para nosotros eso es lo que es una superficie. Ahora, pues el concepto que vamos a ver hoy principalmente es el concepto de derivada direccional. Entonces vamos a definir cómo derivar una superficie, que es el concepto de derivada direccional. Entonces supongan que yo tengo una función de Rn a R. El dominio ahí es U, pero está metido en Rn. Voy a tomarme un punto x0 en U y voy a tomarme un vector U en Rn tal que ese vector es unitario. Si no saben qué es un vector unitario, significa que su norma es 1, como aparece en esta parte de la definición. Esto de aquí, que la norma del vector sea 1, se conoce como que el vector sea unitario. ¿Ok? Ahora, vamos a decir que f, que es una función de Rn a R, es derivable en un punto x0, un punto de su dominio, y vamos a decir que es derivable en la dirección de u, que es un vector unitario, si existe este límite que está aquí abajo. Entonces vamos a ponerle atención a este límite. Fíjense, este límite se parece de nuevo al límite que ustedes conocen de funciones de R en R, pero vamos a analizar qué es lo que tiene de diferente. Es el límite cuando h tiende a cero de f de x0 más h por u menos f de x0 entre h. Primero vamos a ver que este límite tiene sentido. Fíjense, la forma de ver que este límite tiene sentido es viendo que estamos evaluando f en vectores de Rn, en vectores de su dominio. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el primer término tengo algo de la forma f de x0 más h por u. X0 es un vector en Rn, le estoy sumando h, que es un número real, y este número real lo estoy multiplicando por el vector u, que es en la dirección en la que me estoy moviendo. Es la dirección
que hace que a mi derivada le llame derivada direccional, ¿no? Entonces, mi dirección es u y estoy multiplicando h por u. Entonces, esto de nuevo es un vector, porque un escalar por un vector es otro vector. Y luego a todo esto, porque cuando yo evalúe f en este punto, pues me va a dar un número real, ¿no? Entonces, listo, ya. Evalúo f en x0 más hu y me va a dar un número real, porque la función va de Rn a R. Luego le voy a restar f de x0. De nuevo, x0 es un vector que está en el dominio, o sea, es un vector en Rn, y por lo tanto, cuando yo evalúe f en x0, pues me va a devolver un número real. Por lo tanto, esta parte de aquí arriba, y la voy a marcar, supongo que con amarillo, toda esta parte de aquí arriba es un número real. ¿Ok? ¿Por qué es un número real? Porque es la resta de dos números reales. F de x0 más hu, eso de ahí es un número real. Y le estoy quitando f de x0, que es otro número real. ¿Por qué? Pues porque el codominio es real. Todos los vectores que yo le meta a f me los va a convertir en un número real. Entonces, lo de arriba es un número real. Y lo de abajo, el entre h que estoy poniendo aquí abajo, pues es básicamente otro número real. Entonces, estoy haciendo un cociente de números reales y estoy haciendo que h tienda a cero. Entonces, si se dan cuenta, es un límite muy, muy parecido al límite que ustedes conocían de cálculo uno y básicamente esta es la definición de derivada direccional. Observen cómo es la notación, muy específica. La derivada direccional la denotamos con esta D grandota. Le vamos a poner un sub U abajo. Este sub U indica la dirección que está tomando la derivada. En este caso estamos derivando respecto a U. O sea, estamos derivando en la dirección de U, por lo tanto aquí pongo la U. Y adelantito de este símbolo pongo f de x0, que es la función que estoy derivando, y adentro pongo el punto en el que estoy derivando. Entonces, así es como denoto. Es una notación muy completa, muy específica, ¿no? Me dice primero que estoy derivando, luego me dice respecto a qué dirección estoy derivando, luego me dice qué función estoy derivando, y luego me dice en qué punto estoy derivando. Entonces, esta de aquí es la notación para derivadas direccionales. Y entonces esta es básicamente la definición de derivada direccional. Es la forma en la que derivamos superficies. Ahorita vamos a ver un ejemplo geométrico, pero quiero que se graben bien esto. El vector u debe ser unitario y si al inicio me dan un vector u y no está unitario, yo lo tengo que hacer unitario. Esto ahorita lo vamos a ver en un rato con un ejemplo. Cómo normalizar un vector, ¿no? Pero lo que quiero también que se den cuenta es que este cociente de aquí es un cociente de números reales, ¿ok? F de x0 más hu es un número real, porque la función va de Rn a R. Y f de x0 también es un número real. Entonces, este cociente que aparece aquí en el límite es un cociente de números reales. El contraste es que ayer vimos que el límite, cuando tenemos curvas, pues se convierte en un vector. Y aquí no tenemos un vector, aquí tenemos un número real. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se ve esto geométricamente. Vamos a agarrar una superficie muy, muy simple, de las más simples que hay, y es la media circunferencia unitaria. ¿Ok? Déjenme, le abro aquí. Ok. A ver. Chale, no me deja. No me deja apretarle, le estoy apretando. Pero bueno, a ver. Ahí está, miren. Esa es mi función. Mi función es un medio cascarón, ¿no? Una circunferencia. Observen que esto de aquí sí es una función porque, pues, es una función que a todo elemento del dominio le corresponde uno del codominio, ¿no? Entonces, esto de aquí es una función bien definida y lo que voy a hacer yo es intentar sacar la derivada direccional respecto al vector u, que el vector u es el vector 1, 1, 0. Entonces yo quiero sacar la derivada direccional de esta superficie respecto a ese vector rojito que apareció. Para visualizar la derivada direccional, ¿qué les parece si primero vemos la intersección entre el plano que tiene esa dirección en el vector rojito y la superficie? Esa intersección se ve algo así. Bueno, este es el plano. Primero puse el plano, es el plano azul que apareció. Si se dan cuenta, es un plano que corta a la superficie en la dirección que quiero derivar. Y ahora sí voy a marcar la intersección. Es esa rayita negra que acaba de aparecer
arriba de la esfera, de la semiesfera. Y entonces, pues voy a ver cómo se visualiza la derivada direccional. Ya tengo todo, tengo una superficie, un vector, tengo un plano que está en la dirección del vector y que está cortando a la superficie, y ya también tengo marcada la intersección. Bueno, pues la derivada direccional se vería más o menos algo así, ¿ok? Si se dan cuenta, es una recta que está recorriendo la superficie y es una recta que está atrapada en el plano de intersección, ¿ok? La puse de rojo, esta rectita, porque quiero que se den cuenta que tiene la misma dirección que el vector rojito que puse hace rato. Y así es como se visualiza la derivada direccional. Yo tengo una superficie, vamos desde el inicio, ¿no? Yo tengo una superficie. Elijo una dirección en la que quiero derivar, ¿no? Ahí puse mi vector rojito. Luego lo que hago es poner el plano que corta a la superficie en esa dirección. En este caso el plano es azul. Y luego lo que hago es marcar la intersección, que es lo que salió ahí un poquito negro, ¿no? Y luego, pues lo único que hago es sacar una recta tangente que corta la superficie, y esa recta tangente está pues encerrada en el plano que marqué hace ratito. Así es como se ve la derivada direccional. Si se dan cuenta, para cada dirección que yo tenga, pues voy a poder tener distintas derivadas direccionales. Ahorita nada más me estoy tomando pues una dirección, es la dirección 1, 1, 0. De hecho, si se dan cuenta, el vector como tal no es unitario. Si yo quisiera hacer cálculos, tendría que unificar este vector, tendría que normalizarlo. Y pues así es como se ve la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo es su significado geométrico. La derivada direccional, pues de hecho, va a ir recorriendo, ¿no? Va a ir recorriendo toda la superficie, y esta recta pues obviamente se va a ir inclinando dependiendo de si la superficie tiene inclinación positiva o negativa, pero así es como se ve la derivada direccional, ¿ok? Entonces ya vimos un ejemplo geométrico, ya vimos cómo se ve la derivada direccional, y ahora vamos a ver cómo se hacen cálculos usando la definición de derivada direccional. Entonces, fíjense, quiero hallar la derivada direccional de f de x, y, z. F de x, y, z es esta función que aparece aquí. Es una función que va de R3 a R. O sea, yo le meto un vector y me avienta un número, y ese número está dado por x cuadrada, z más y cuadrada, z cuadrada, menos x, y, z. Y el vector dirección que me dan es 1, menos 1, 0, 3. Ese es mi vector de dirección. Si se dan cuenta, la norma de este vector de dirección no es 1, y la definición me pide que el vector sea unitario. Entonces vamos a normalizar el vector u, y luego vamos a sacar, usando la definición, el valor de la derivada direccional. Entonces, ¿qué les parece si empezamos primero, eh, pues, normalizando, ¿no? Vamos a empezar a normalizar. Si no saben cómo se normaliza, pues bueno, voy a definir un vector b que va a ser u entre su norma, ¿ok? Entonces, miren, la norma de u resulta ser 1 entre raíz de 10. Bueno, más bien la norma es raíz de 10, y como estoy dividiendo entre la norma de u, pues pongo 1 entre raíz de 10, y el vector u pues es el menos 1, 0, 3. ¿Ok? Entonces, esto de aquí ya tiene norma 1, b es un vector que ya tiene norma 1, y entonces, como ese vector coincide en dirección con el vector u, o sea, están en la misma dirección, nada más que el vector u es unitario, el vector b, perdón, es unitario, entonces voy a derivar ahora respecto a b. ¿Ok? Entonces, lo que yo quería es que se cumpliera que la norma de u es 1, definí un nuevo vector que básicamente es u entre su norma, y con eso ya tengo que la norma de b es 1. Entonces voy a usar este vector como vector de dirección. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a usar la definición y vamos a ver cómo es que salen las cuentitas. Entonces, fíjense, yo quiero sacar la derivada direccional de u, bueno, en la dirección de u de f, ¿no? Es lo que quiero yo encontrar. Vamos entonces a usar pues, la definición que acabamos de ver. Por definición, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x
más HB, perdón, aquí es más HB. Estoy poniendo B porque B es el vector que ya está normalizado, su norma es 1, y tengo que restarle f de x, ¿no? Y tengo que dividir entre h además. Entonces, ¿quién es x más hb? Esa es mi primera pregunta, lo voy a poner en rojito. ¿Quién es x más hb? Pues bueno, esa pregunta realmente es bastante sencilla de responder. Si se dan cuenta, ya tengo todo. Lo único que tengo que hacer es reescribirlo. X con gorrito, pues es x, y, z, ¿no? No estoy fijándome en un solo punto, estoy intentando sacar la derivada direccional para cualquier punto, por eso es que lo tomo arbitrario, x, y, z. Y le tengo que sumar h multiplicando a b. Y b, si se acuerdan, es 1 entre raíz de 10 por menos 1 0, 3. Entonces ya nada más hago esta suma y veo qué es lo que me queda. Cuando yo hago esta suma, se suman vectores, recuerden, entrada, entrada, voy a tener x menos h entre 10, entonces lo pongo x menos h entre raíz de 10. La segunda entrada va a ser del estilo y más 0, ¿no? Porque pues todo número por 0 vale 0, entonces aquí nada más me va a quedar la y solita. Y en la última coordenada me va a quedar z más 3 por h entre raíz de 10. Entonces, z más 3 por h entre raíz de 10. Entonces, este es básicamente el vector en el que tengo que evaluar a f. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a meterlo a la definición y vamos a ver qué es lo que nos aparece. Entonces, la derivada direccional, perdón, la derivada direccional eh, de f en la dirección de u es igual a, y eso de aquí es un límite, cuando h tiende a cero, y pues vamos a poner f, ¿quién es? ¿Quién está evaluada? En x entre h raíz de 10 y aquí aparece z más 3h entre raíz de 10. ¿Lo recuerdan? Entre raíz de 10. Y obviamente aquí tengo que quitarle f de x, ¿no? Que va a ser f de xy. Y aquí pongo h. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar mi función. Voy a ponerlo aquí como recordatorio, ahorita lo voy a borrar. F de x, y, z, siempre tengo que acordarme quién es. Su regla de correspondencia es x cuadrada, z, más y cúbica, z cuadrada, menos x, y, z. Entonces, para evaluar a la función en este punto, en donde hay x, voy a sustituir x menos h entre raíz de 10. Donde hay z, voy a sustituir z más 3h entre raíz de 10. Donde hay y, pues la dejo y, ¿no? No hay ningún cambio. Y así es como voy a evaluar la función en este punto. ¿Ok? Donde haya x, pongo la primera coordenada. Donde haya y, pongo la segunda coordenada. Donde haya z, pongo la tercera coordenada. Y pues estas cuentas, tranquilos, no las voy a hacer uno a uno. O sea, voy a dar en algún momento un salto de gloria y voy a necesitar que me crean. Pero son cuentas que sí hice a mano, pero que no voy a poner aquí para no cansarlos y que están bien, ¿no? El resultado final es correcto. Entonces, fíjense, voy a sustituir esto de aquí es igual al límite cuando h tiende a cero y ya nada más sustituyo. Entonces primero me va a quedar algo muy grande, entonces voy a abrir un corchetito, ¿no? Perdón, bueno, una de estas madres que es cuadrada. Vamos a poner x menos h entre raíz de 10. Uy, me salió medio feo el 10. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, porque es lo que me dice la regla de correspondencia, y a todo esto lo voy a multiplicar por z más 3h entre raíz de 10. Luego voy a sumar z más 3h entre raíz de 10, todo esto al cuadrado por y cúbica, es lo que me dice la regla de correspondencia. Luego tengo que restar un triple producto, que es x, y, z, y esto de aquí es x menos raíz de 10. Todo esto multiplicado por z más 3h entre raíz de 10. Y esto de aquí es y. Y al final, o sea, todo esto que puse es la función evaluada en f. Digo, la función f evaluada en este punto. Ahora lo que tengo que hacer es restarle f de x, y, z.
Entonces eso lo voy a poner de rojo para distinguir. Y este de aquí es menos, como le estoy restando me va a quedar menos x cuadrada z menos y cúbica z cuadrada. Y aquí hasta abajito menos x y z. Ah, bueno, no, es más, porque antes estaba restando, con este menos ahora va a estar sumando. Entonces esto es básicamente lo que tengo que reducir. De este lado cierro el paréntesis cuadrado. Y entonces pues ya lo único que tengo que hacer es intentar reducir esto. Después de hacer las multiplicaciones, expandir los cuadrados, después de reducir todo eso, va a quedar algo así, miren. Voy a ponerlo de este lado. Va a quedar igual al límite cuando h tiende a cero. Y me va a quedar algo así, fíjense, me va a quedar 3h cuadrada entre 10 raíz de 10, así me va a quedar. Luego me va a quedar menos 3hx entre 5 más 9hy cúbica entre 10. Luego aquí me va a quedar más 3hy entre 10 también. Luego aquí me va a quedar más hz entre 10 más 3x cuadrada entre raíz de 10. Aquí me va a quedar más 3xy entre raíz de 10. Es un término larguísimo, ¿no? Pues imagínense, o sea, es multiplicar todo lo que tenía y reducirlo hasta esto que estoy llegando. Todas estas cuentas las hice, pues, para poder sacar el ejercicio. Y ya nada más faltan tres términos. Este 3 por raíz cuadrada de 2 quintos. Y todo esto está multiplicado por y cúbica z. Y aquí tengo más yz entre raíz de 10. Entonces vamos a recapitular un poco. Lo que hice fue normalizar, evalué la función, ¿no? Evalué la función en este punto x menos h entre raíz de 10, coma y, coma z más 3h entre raíz de 10. Me salió todo este desmadre. Y de hecho, fíjense, aquí incluso me faltó dividir entre la h, eso es algo bien importante, ¿no? Todo esto lo tengo que dividir entre h, ¿no? Ahí salió medio feo, lo siento, pero es una expresión muy, muy grande. Y además todo esto también lo tengo que dividir entre h, ¿no? Ah, no, bueno, de hecho, fíjense, esto, estoy viendo mis cuentitas, esto que les acabo de poner, ya es habiendo, ya dividí entre la h, ¿ok? Con esto que puse ya dividí entre la h, entonces esto es el resultado incluso más simplificado, ya dividí incluso entre h, y pues si se dan cuenta, cuando h tiende a cero, esto es lo que me encanta, es muy placentero hacer esto, cuando h tiende a cero, pues se van un montón de términos, ¿no? Por ejemplo, este término se hace cero, porque tiene h, ese también se hace cero, este se hace cero, este se hace cero, este también se hace cero. Estos no, estos dos no, porque fíjense, estos dos no tienen una H. De hecho, este tampoco tiene una H. Y no, pues de hecho, fíjense, de aquí en adelante ninguno se hace cero. Todos estos de aquí son valores, pues que no se hacen cero. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos queda cuando ya lo reducimos. Cuando ya lo reducimos, nos queda esto. Esto es igual a 3x cuadrada entre raíz de 10 menos 3xy, perdón, entre raíz de 10 menos, aquí son 2 quintos de xz. Y aquí es más 3 raíz de 2 quintos por y cúbica z. Y aquí es más yz entre raíz de 10. Y ese es el resultado final. Esto es igual a la derivada direccional de f en u, donde u pues era ese vector que me habían dado, ¿no? U es un vector de la forma -1, 0, 3, lo tuve que normalizar y en base a ese vector b saqué la derivada direccional, pero pues esto es básicamente el resultado, ¿ok? Todo esto es el resultado y lo que quería que vieran es cómo se hacen las operaciones, las cuentitas en este tipo de límites. Si se dan cuenta, es la misma idea que en el límite de funciones de RNR. Tienen que evaluar la función en un cierto punto, con h, luego desarrollan la función, hacen cuentitas, reducen, y pues les va a quedar al final un término que es independiente de h, y ese es el resultado. Entonces, esto de aquí es el resultado de haber sacado la derivada direccional.
Y pues es básicamente lo que quería que vieran. ¿Ok? Esto es el resultado. Entonces, fíjense, ya saben interpretar geométricamente, ya saben más o menos cómo hacer las cuentitas con el límite. Y ahora vamos a ver otro concepto que está relacionado a la derivada direccional, pero que es un poquito más famoso, un poquito más sonado. Este es el concepto de derivada parcial. ¿Ok? Eh, Antes de decir qué es esta definición o cómo se lee, quiero que vean que aquí abajo tengo algo que se llama base ortonormal. Entonces, si no han llevado álgebra lineal, no se preocupen, les explico rápido. Una base ortonormal es un conjunto de vectores que es linealmente independiente. La cantidad de vectores es la cantidad de dimensiones que tienes en el espacio. O sea, si estás en R3 tienes 3 vectores, si estás en R100 tienes 100 vectores. Y se llama ortonormal porque los vectores son ortonormales, son ortogonales entre sí, o sea, son perpendiculares uno a uno. Y se le llama normal porque todos tienen norma uno. Entonces, cuando vean base ortonormal, significa un conjunto independiente de n vectores que son perpendiculares entre sí y además cada uno tiene norma uno. ¿Ok? ¿Por qué n vectores? Pues porque estamos en Rn. Si estuviéramos en RL, pues tendríamos L vectores linealmente independientes, etcétera, etcétera. Que sean linealmente independientes, lo único que significa es que no estén amontonados, que no se crucen, pues ya, es básicamente lo que significa en términos básicos. Si no han llevado álgebra lineal, es lo único que quería resaltar. Y ahora sí vamos a leer la definición. Fíjense, sea f una función que va de Rn a R. Me voy a tomar un punto, un vector, ¿no? En su dominio. Me voy a tomar x0 en U. Luego, voy a tomarme una dirección, ¿no? Un vector U en Rn, tal que ese vector sea unitario. Voy a denotar a las variables asociadas a la base ortonormal x1, x2, así hasta xn. Y mi base ortonormal, pues las voy a llamar E1, E2, así hasta EN. Yo sé que ahorita es un revoltijero, no se preocupen, ahorita voy a ver un ejemplo particular para que vean cómo funciona esto. Eh, entonces, voy a definir la derivada parcial de f respecto a xy, que es una de las variables principales asociadas al espacio en Rn, y la voy a definir de esta forma. De nuevo, es un límite, y si se dan cuenta, básicamente es una derivada direccional, pero lo que estoy haciendo ahora es que en vez de tomarme una dirección arbitraria, como hace rato, estoy tomándome como dirección los vectores de la base ortonormal. Esta es la definición de derivada direccional. Es eh, una función evaluada en x0 más h por la dirección menos f de x0 entre h. La diferencia es que ahorita para definir derivada parcial, lo que estoy haciendo es, en vez de tomarme una dirección arbitraria, me tomo la dirección que me genera el vector unitario EI. Y este es un vector de dirección, es una dirección de los ejes que tiene el espacio Rn. Vamos a ver un ejemplo, porque yo sé que ahorita la definición puede ser algo así como de, uff, aparecen los is y luego no sé qué es una base ortonormal. Entonces vamos a ver un caso particular para que le agarren la onda y si quieren ahorita revemos esta definición. El caso particular que les traigo es este. Dice, hallar la derivada parcial de 4x quinta y cuadrada respecto a y. Entonces, si se dan cuenta, la derivada parcial en primera instancia ya no me da un vector de dirección, me da el nombre de una variable. En este caso, la función tiene dos variables. Entonces, puede tener dos derivadas parciales, respecto a x o respecto a y. En este caso, me están pidiendo la derivada parcial respecto a y. Eh, ok, ahorita regresamos con la definición. Vamos a ver qué tenemos por acá. Entonces, fíjense, para R2, porque es una función que va de R2 a R, entonces voy a necesitar tomarme una base ortonormal, es lo que dice la definición. Para R2, la base ortonormal que me voy a tomar es esta. Es 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Si se dan cuenta, estos son los vectores E que aparecían. Esto de aquí es E1 y esto de aquí es E2. Y son vectores que son perpendiculares entre sí
que tienen norma 1, que son linealmente independientes. Entonces, esto sí es una base ortonormal. ¿Ok? Entonces me voy a tomar esta base ortonormal y yo quiero dejar respecto a este vectorcito. Uy, perdón, le borré todo. Yo quiero derivar respecto a este vectorcito, respecto a 0,1, porque me piden la derivada respecto a y. ¿Y qué vector de estos dos está en la dirección y? Pues el 0,1, ¿no? El 0,1 es avanzo 0 en x, avanzo 1 en y. Este vector está en la dirección de y por tanto este vector va a ser el que voy a tomar en la definición de derivada parcial, perdón. Entonces vamos a aplicar la definición. De nuevo, hoy aparece otra anotación, ahorita se las voy a anotar porque creo que me la salté en la definición, pero ahorita se las recuerdo. La nueva anotación es esta, fíjense. Tengo y para decir que estoy moviéndome en la dirección de y, es la dirección en la que me estoy derivando, ¿no? Esto de aquí es f de x, y esto de aquí por definición, bueno, por definición o por notación, como quieran verlo, se denota así, ¿ok? Esa es la definición para derivadas parciales. Si se dan cuenta, es una definición que no es tan larga como la que está en la parte izquierda de la pantalla. Es una definición, perdón, notación más cortita y me da toda la información que necesito. Me está diciendo deriva la función f respecto a la variable y. Entonces, me da toda la información que necesito. Esto por definición es el límite cuando h tiende a cero. ¿De quién? De f de x más h e y. E y es el vector el 0,1, ¿no? No pierdan de vista eso. Menos f de x entre h. Entonces, ¿se dan cuenta? Es lo mismo que la derivada direccional, nada más que ahorita me estoy tomando una dirección muy particular. Me estoy tomando la dirección del eje y, ¿no? Básicamente es lo que estoy haciendo. Entonces vamos a desarrollar un poco esto. X, voy a ponerlo aquí en la esquinita. X, pues es igual a XY, ¿no? Entonces, ¿quién es X más H, E, Y? Pues esto es igual a tener X, Y más H. Porque EY es el 0,1, ¿no? Entonces, básicamente lo único que hacemos es tomarnos esa dirección. Por eso es que apareció eso. Entonces vamos ahora a meter todo esto a la definición. Esto es igual al límite cuando h tiende a cero. Y esto de aquí es f de x, y más h menos f de x, y entre h. Esto es bien importante. Si se dan cuenta, me estoy moviendo en una sola dirección. Hace rato en el ejemplo que vimos, me podía mover en varias direcciones, ¿no? Por ejemplo, hace rato tenía movimiento en la dirección X y en la dirección Z. Aquí no aparece Z, pero si se dan cuenta me estoy moviendo en una sola de las variables. Como quiero tomar la derivada parcial respecto a la variable Y, entonces voy a ver cómo varía Y. Si me estuviera tomando la derivada parcial respecto a X, entonces vería cómo es que está variando X. Entonces, nada más eso. Y ahora lo que tengo que hacer es evaluar la función en este punto. La función es 4x quinta y cuadrada. Entonces, cuando yo hago eso, pues me queda el límite cuando h tiende a cero. Me va a quedar 4x quinta por y más h al cuadrado, ¿no? Esto nada más lo que hice fue evaluar la función en este punto x, y más h, y tengo que restarle f de xy. F de xy pues, es 4x quinta y cuadrado. Y todo esto pues lo divido entre h. Entonces, después de desarrollar todo esto y dividir entre h y reducir términos, etcétera, etcétera, me va a quedar esto. Esto de aquí es igual al límite cuando h tiende a cero y me va a quedar 4hx cuadrada, x quinta, perdón, no hay ninguna x cuadrada, es x quinta, no se borra, ahí está. Y voy a sumarle más 8x quinta y. O sea, este es el resultado de haber desarrollado el numerador anterior y luego dividir entre h. Así es como me queda. Y pues lo único que hago ahora pues es reducir términos, ¿no? En este caso
Cuando h tiende a cero, esto de aquí se va y me quedo nada más con este término. Y entonces el resultado de la derivada parcial es 8 quintos y. Ok, esto de aquí es el resultado de la derivada parcial respecto a y. Ojo aquí, y lo voy a hacer porque, pues qué hueva derivar por definición, si se dan cuenta es hacer muchas cuentas. Tenemos un truco para derivar parcialmente, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, pero lo voy a anotar. Si yo, por ejemplo, tengo la función f de x y igual a 4x quinta y cuadrada, es la que tenía, y quiero sacar la derivada parcial respecto a y, lo que voy a hacer es esto. Voy a anotar mi derivada parcial y voy a tomarme como constante las variables que no son y. En este caso, las variables que no son y, pues son x. Entonces, x quinta la puedo sacar como constante y también el 4 lo puedo sacar como constante, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, esto de aquí es 4x quinta y la única que sí voy a derivar parcialmente, pues es y cuadrada, ¿no? ¿Y cuál es la derivada de y cuadrada respecto a y? Pues es 2y. ¿Están de acuerdo? Es 2y. Entonces, déjenme, lo pongo con rojito. Esto es 4x quinta por 2y. O sea, lo único que hice fue tomar como constante, pues el 4, que ese sí lo puedo tomar como constante porque es una constante. Y como estoy derivando respecto a y, pues me tomo como constante a x. Y entonces lo que me queda, lo derivo respecto a y, me queda esto de aquí y ya nada más multiplico. Esto de aquí me da 8x quinta y. Y 8x quinta y es el resultado que habíamos obtenido de este lado. Entonces, si se dan cuenta, ese truquito, de hecho, siempre funciona y nos ayuda muchísimo cuando queremos hacer cuentas y no queremos usar la definición de límite. Pero lo hice con límite, pues para que vieran que sí jala, que sí sirve, que la definición que les estoy dando, pues sí funciona. Vamos a ver geométricamente cómo se ven estas derivadas parciales. Si nos regresamos a la definición, con todo lo que dije anteriormente, una derivada parcial es básicamente una derivada direccional, pero en la dirección de las variables del eje. Pueden ser en la dirección de X, en la dirección de Y, en la dirección de Z, o si están en coordenadas polares, pues pueden ser en la dirección de teta, en la dirección de phi, en la dirección de R, o si están en coordenadas cilíndricas, puede ser en la dirección de phi, en la dirección de teta, en la dirección de H. El chiste es que dependiendo de la geometría del problema, del sistema de coordenadas que nos estemos tomando, vamos a sacar las derivadas parciales respecto a un cierto conjunto de variables. Pero ahorita vamos a tomarnos el caso sencillo. Vamos a tomarnos el caso cuando derivamos respecto a x y respecto a y. Entonces, déjenme quitar estas cositas de aquí y vamos ahora a dibujar mi función 4x quinta y cuadrada. Así es como se ve 4x quinta y cuadrada. Déjenle roto un poquito. Es una función muy interesante. Si se dan cuenta, ahí tiene unas líneas medio raras, ¿no? Es una función que está medio rara. Y vamos a ver cómo es que se ve la derivada respecto a y. Para sacar la derivada respecto a y, pues es básicamente tomarme un vector que esté en la dirección de y marcar el plano. Cuando yo marco ese plano, es este plano de acá, ¿ok? Si se dan cuenta, ahí se ve la variable y, ¿no? La dirección de y estoy tomándome un plano que corte a la superficie en esa dirección. Y ya lo único que hago es marcar la intersección, la voy a marcar en verde. Esa rectita verde es la intersección entre la función y el plano que está en dirección de la derivada direccional, en este caso la dirección del eje y por ahí va a pasar mi recta tangente. Por ahí voy a sacar la derivada direccional. Si se dan cuenta, está bien interesante porque aquí como que parece ser que la función, que la pendiente, perdón, siempre va a ser horizontal. Eso de ahí significaría que la derivada es cero para un cierto conjunto de valores y pues así es como pueden interpretar geométricamente, ¿no? Sin embargo, aquí pues esto no tiene cara de ser cero y lo que tienen que hacer es siempre fijarse que no estén viendo un comportamiento local, porque a lo mejor así se ve localmente, pero cuando extiendo la superficie, pues a lo mejor cambia la cosa, a lo mejor tiene curvas, a lo mejor tiene picos, entonces tienen que tener cuidado, ¿vale? Si tienen curiosidad de saber cómo se ve en otra dirección, pues lo mismo, ¿no? Tengo mi superficie, ahora me voy a tomar un plano en la dirección del eje X,
Me tomo ese plano, es el plano azul que apareció, y marco la intersección entre la superficie y el plano, que es esa línea rosita que apareció. Entonces ahora tengo que mi recta tangente va a pasar por toda esta parte de la superficie. Y si se dan cuenta, pues así es como se visualizan. Voy a poner todo al mismo tiempo. Esto de aquí es la derivada parcial respecto a x y esto de aquí es la derivada parcial respecto a y. Y entonces cuando escuchen derivada parcial, lo único que se tienen que imaginar es que estamos derivando en la dirección de x o de y o de z o de cualquier otra variable que aparezca en la función. ¿Ok? Entonces, eh, incluso podríamos tomar para esta función sencilla, ya que sabemos este trucazo que les acabo de enseñar, podríamos sacar cuál es la parcial respecto a x, ¿verdad? Vamos a sacarla rapidísimo. Miren, la parcial de f respecto a x, acuérdense, la función que quiero derivar es 4x quinta y cuadrada. Como estoy derivando respecto a x, voy a sacar 4y cuadrada como constante. Entonces, 4y cuadrada como constante y derivo a x quinta respecto a x. Bueno, aquí, perdón, se me fue. Aquí se usa es una especie de delta, no sé cómo se llame bien, no la he visto de dónde viene, pero esto de aquí es como una delta, no sé. Se aprende a dibujar mientras tomas cálculo 3. Entonces, el chiste es que, pues ya sabemos cuál es la derivada de x quinta respecto a x, ¿no? La derivada de x quinta respecto a x es, por regla de derivadas, 5x cuarta, o sea, 5x a la 4. Entonces, esto de aquí es igual a 4y cuadrada, perdón, aquí es y cuadrada, por 4, por 5, perdón, 5x cuarta. Y ya nada más multiplico. Esto de aquí me da 20 y cuadrada x cuarta. Y esa es la derivada parcial de f respecto a x. Entonces, la moraleja es, sí tenemos la definición, qué padre, tenemos una definición general, pero si quieres sacar rápido las derivadas parciales, nada más toma como constante la otra variable sobre la que no estás derivando y luego pues aplica las reglas de derivada que ustedes ya saben. Entonces, es muy sencillo. Una duda que puede llegar a surgir es, ¿qué pasa si derivo respecto a otra variable? Porque, por ejemplo, pues yo les puse esto, ¿no? O sea, parcial de f, parcial de x, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, derivo sucesivamente? Vamos a hacer esto como los árboles que ponen en probabilidad. Fíjense, supongan que yo tengo una función de dos variables. Va a tener f de xy. De esa función yo puedo sacar dos derivadas parciales. Puedo sacar la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Entonces voy a ponerlo esto con rojo. Puedo sacar la derivada parcial de f respecto a x y puedo sacar la derivada parcial de f respecto a y. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo mi derivada parcial respecto a x y quiero volver a derivar? ¿Se puede? Sí se puede. Y de hecho, pues puedo derivar respecto a la misma variable x o respecto a la variable y. Entonces, aquí voy a tener otras posibilidades, ¿no? Tengo parcial de f, así es como se denota cuando derivo dos veces sucesivas respecto a una misma variable. Se le pone un 2 arriba y un 2 abajo, es como la notación de Newton. Y aquí voy a tener parcial de f respecto a x, y. ¿Ok? Salió muy grande, déjenme lo achico un poco. Ok, vamos a hacerlo desde acá. Ahí está. Ahí está un poquito más chiquito. Y lo mismo puede aplicar para esta segunda parte, ¿no? Ya tengo la parcial de f respecto a y. Ahora, puedo derivar de nuevo respecto a y o puedo derivar respecto a x. Entonces, pues si derivo respecto a y, me va a quedar parcial de f, perdón. Segunda parcial de f respecto a y. Y también me puede quedar parcial de f. Y ahora es de y, porque primero derivé respecto a y y luego x. El orden de las variables básicamente es, pues, por quién derivas primero y ya, es todo. Uy, aquí salió muy grande, así. Ahí está. Entonces, eso es básicamente lo que, la pregunta, ¿se puede derivar más veces? Sí. La definición es la misma. O sea, por ejemplo, para derivar, para obtener esta segunda derivada, lo que necesito es que, pues, que exista esta derivada primero, ¿no? Para obtener estas segundas derivadas, pues lo que necesito es que exista esta primera derivada primero.
Entonces es lo mismo y hay varias notaciones. Vamos a cerrar con eso, viendo varias notaciones para denotar las derivadas parciales, porque si se dan cuenta, esa es una notación que al inicio sirve, que se ve bonita, pero que ocupa mucho espacio, ¿no? Aquí tuve que hacer cortitas estas dos partes para que cupieran. Entonces, la respuesta es sí se puede derivar muchas veces respecto a múltiples variables. Aquí, por ejemplo, se abriría otra flechita, ¿no? Tengo la segunda parcial de f respecto a x cuadrada, respecto de x, perdón, y puedo derivar respecto de x otra vez o respecto de y. Entonces se abren más caminos, ¿no? Vamos a cerrar viendo notaciones. Fíjense, las notaciones son estas. Para denotar la parcial de y respecto a esta otra derivada, hay varias formas. Una forma de las que vimos es, pues, la forma que suele aparecer más en los libros. Y a mí la forma que me gusta mucho es esta. Ponen una solita, ponen XY, que es el nombre, el orden como de las derivadas, y esto de aquí es igual también a f de XY. Ok, vamos a ver una por una. Supongan que yo tengo una derivada parcial de f respecto a x y la quiero volver a derivar ahora respecto a y. Esto de aquí se puede denotar como lo vimos hace rato. Si se dan cuenta es parcial de f y pongo el orden de cómo fui derivando. Primero tenía x, entonces x va después, y luego tengo a y, entonces a y lo pongo después. La notación que a mí me gusta es esta, es parcial, o sea, pongo una D, esta D de parcial, pongo como subíndice el orden de las variables en las que derivé. Por ejemplo, aquí primero aparece X y luego aparece Y. Eso significa que primero derivé respecto a X y luego derivé respecto a y ya luego pongo la función. Y por último está esta notación que pues a muchos les gusta, pero para mí es algo ambigua. Es F y abajo le ponen las letritas como respecto a las que derivaron. Por ejemplo, ponen primero X porque primero se está derivando respecto a X y ponen luego Y porque luego se está derivando respecto a Y. ¿Ok? Entonces, son varias notaciones, ¿no? Si las derivadas son sucesivas, o sea, si por ejemplo quiero sacar la derivada parcial respecto a F, pues lo único que hago es de nuevo usar esta notación. Esta notación es como la que ven en cálculo uno. Y esto de aquí, usando las notaciones de arriba, pues se puede simbolizar así, ¿no? Como parcial de x, ¿no? Y también puede ser como f de x. Son básicamente las múltiples notaciones que existen para derivadas parciales. Elijan la que les guste, la que les complazca. Y pues esto fue básicamente todo lo que les preparé para hoy. Ok, vamos a dar rápido un repasón. Hoy vimos superficies y derivada direccional. Para nosotros, una superficie es la gráfica de una función que va de Rn a R. ¿Ok? Eh, ¿Cómo definimos la derivada para superficies? Pues bueno, para derivar superficies tenemos la derivada direccional. Y la derivada direccional, pues depende de un vector de dirección, que es u, y ese vector u debe ser unitario. Si no nos lo dan unitario, tenemos que normalizarlo. Entonces vamos a tener que f es derivable en x0 en la dirección de u si existe este límite, que es básicamente el límite de números reales, ¿no? Es un límite de números reales porque la función va de Rn a R y pues es básicamente f de x0 más hu, o sea, u es la dirección en la que me estoy moviendo, menos f de x0 entre h. Es básicamente el valor del límite. Y así es como definimos la derivada direccional, se denota de la forma en la que aparece aquí abajito, en la esquina izquierda, y así es como definimos la derivada direccional. Ok. Vamos a lo que sigue. Geométricamente ya sabemos que se ve como una curva, ¿no? Vamos a ponerlo rápido. Es una superficie que está cortada por una recta tangente en una cierta dirección. Básicamente, así es como se ve la, la derivada direccional, ¿no? Ahora, lo que vimos después es cómo hallar la derivada direccional de una cierta función usando el límite. Si no nos dan un vector, recuerden, lo tengo que normalizar, nada más agarro el vector y lo divido entre su norma, y pues la definición de límite es como en funciones de R en R, ¿no? Literal, evalúo la función en un cierto punto que depende de h, le resto la función en un punto que no depende de h,
reduzco, cancelo términos y lo que me quede es el resultado final del límite, ¿no? Eso es básicamente derivada direccional. Ahora, vamos a definir el concepto de derivada parcial. La derivada parcial es una derivada direccional, pero que está en la dirección de alguna de las variables. Puede ser de X, de Y o del eje Z, no importa. Estos vectores de base ortonormal, E1, E2 hasta En, lo único que hacen es simbolizarme la dirección en la que está el eje, ¿no? Es lo que estuvimos viendo. La derivada parcial se puede obtener respecto a cada una de las variables de las que depende la función, o sea, si la función depende de n variables, puedo obtener n derivadas parciales de orden 1 y se define igual que la derivada direccional, nada más que en vez de poner una dirección arbitraria, pongo las direcciones en las que están los ejes, que son los vectores unitarios de la base para el espacio. Son estos EI. Vimos que hay varias notaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece la notación con parcial, o sea, parcial de f respecto a xy, es una notación que se parece a la notación de Newton. Pueden usar también la notación con derivada direccional, nada más le ponen EI para especificar que es una derivada direccional, o pueden ser estas notaciones que les mencioné hace rato, ¿no? Es una parcial con un sub xy de f, o puede ser f sub xy, y agarren la que les guste, ¿no? Todas significan lo mismo y simbolizan lo mismo, ¿ok? No hay diferencia. Vimos un ejemplo muy concreto, vimos que si tenemos la función 4x quinta y cuadrada, podemos obtener su derivada parcial respecto a y respecto a x. Al inicio usamos límite, de nuevo la idea es la misma, es evaluar, reducir términos y lo que me queda es la derivada parcial. Y luego vimos este trucazo, ¿no? Que consiste en tomar todo lo que no tenga la variable que nos interesa como constante y derivar respecto a esa variable y lo que nos quede pues ya es el resultado final. Entonces, esto también lo visualizamos geométricamente. Vimos que si tenemos una función, podemos sacar múltiples derivadas parciales y todas van a tener diferentes notaciones, ¿no? Hay para todos gustos, o si se quieren crear su propia notación, pues igual, ¿no? La pueden usar, nada más especifiquen qué significa cada cosa. Y eso es básicamente lo que vimos hoy. Entonces, ya sabemos cómo derivar curvas, ya sabemos ahora cómo derivar superficies y la pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo quiero derivar a la superficie ya no con una recta, sino con un plano? Eso lo vamos a ver mañana, tiene que ver con lo que se conoce como gradiente. Y ahorita, de hecho, ya tenemos todo lo importante para definir gradiente, pero pues nos vamos a esperar hasta mañana. Entonces, si no hay ninguna duda, pues aquí cierro la sesión y pues nos podríamos ver mañana y pues ya nada nos quedan 3 días de clase. En esos 3 días vamos a ver lo de gradiente, vamos a ver el jacobiano, el hessiano y al final de la semana vamos a ver la divergencia y el rotacional. Entonces, eso es todo por ahora y pues les digo, si no tienen duda, pues acabamos aquí. Hasta luego, Alexis. De nada, Gaby. Nos vemos.